Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús. Trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Cosmon. Nos encontramos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Weidman. Es una iglesia de habla inglesa, pero le invitamos a que nos visite. Y si no tiene iglesia local, venga y comparte con nosotros, reciba la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a la palabra de Dios nos enseña. Nuestros servicios son los domingos, servicio de adoración a las 11 de la mañana y de predicación también de 11 de la mañana en adelante. Y el servicio pronto de abril 7 en adelante de escuela bíblica desde las 10 de la mañana también. Allí estamos trabajando para la gloria y la honra del Señor en aquellos que nos permite hacer y nos ayuda a hacer. Y continuamos con los temas devocionales acerca de los últimos días del Señor Jesús en Jerusalén, antes de ir a la cruz del Calvario y por ir por nosotros allí por nuestros pecados, resucitar al tercer día y regresar al Padre, sentarse a la diestra de Dios como corresponde y siempre ha sido. Ahora vamos a reforzar lo que terminamos en el anterior devocional acerca de las señales y el día en que vendría el Señor Jesús a establecer su reino y su advertencia que nos dejó al final. Dos temas principales o dos asuntos principales. Primero, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Y segundo, también nos deja dicho el Señor Jesús que tenemos que estar preparados de nuevo porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y para reforzar ese pensamiento, esa idea, esa exhortación que hace el Señor Jesús, Él nos deja un evento del Antiguo Testamento como referencia y nos deja también dos parábolas para reforzar la idea, el pensamiento o la acción de estar preparados para cuando Él venga. Primero, vamos a ver cuál es la referencia que hace el Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo. Inmediatamente el versículo 36, después que Él dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni solamente mi Padre. Dice entonces, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir que si hacemos una semejanza a cómo eran los días de Noé, a los días de hoy, se parece mucho, ¿verdad? La gente viviendo, la gente bebiendo, la gente comiendo, la gente disfrutando, aún creyentes, aún cristianos, bien sin tener conciencia, especialmente los creyentes y los cristianos, que el Señor regresa otra vez y que viene a buscar primero a su iglesia y después establecer su reino sobre Israel a la cabeza de las naciones y como Jerusalén como la capital del mundo. Así será, dice el Señor Jesús, como en los días de Noé. Esa es la referencia y vemos que eso es lo que está sucediendo. Así que podemos decir que el Señor, el regreso del Señor está cerca cada día más cerca. ¿Y cuáles son las parábolas que el Señor Jesús nos deja para refrescarnos y para reforzar la idea de estar preparados para cuando el Señor venga a buscar primero su iglesia y después establecer su reino? La primera parábola no las vamos a desarrollar completamente, las vamos a mencionar solamente. Es la parábola de las 10 vírgenes. Y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Leo el primer versículo y leo el último versículo. Mateo 25 y versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y hace referencia a una tradición, a una costumbre que se daba en Israel, en Jerusalén también, por considerar que Jerusalén es parte de Israel, cuando había un matrimonio o cuando había unas bodas. Y entonces hacían un tipo de procesamiento de caminar las personas hacia el sitio donde iba a ser la boda, y nos habla de 10 vírgenes
La parábola habla de 5 vírgenes que tenían aceite suficiente para mantener sus lámparas encendidas, de 5 vírgenes que no tuvieron su aceite suficiente para tener sus lámparas encendidas. Al final, lo que nos deja el Señor Jesús como enseñanza de esta parábola es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En que el Hijo del Hombre ha de venir. Le exhorto a que lea esa parábola. Es una parábola que nos exhorta a estar preparados, esperando cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia y a establecer su reino posteriormente. La otra palabra que encontramos es la parábola de los talentos. Ahí las encontramos en el Mateo 25, los versículos posteriores de 14 al 30. Dice así la parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos les llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y sabemos, si usted lee la parábola y lee lo que Jesús habla, entonces sabemos que a uno le entregó 10 talentos, a otro le entregó 5 talentos, a otro le entregó 1 talento, o 5 talentos, o 2 talentos, o 1 talento, dependiendo el evangelio que usted lea. El que le entregó 5 talentos, cuando el amo, el dueño, vino a buscar los resultados de lo que había hecho ese siervo, le entregó 5 talentos más. Cuando le pidió y le preguntó al que le había entregado 2 talentos, le entregó 2 talentos más. Y al que le había entregado 1, hizo nada con ese talento. Así que también recibió palabra del Señor Jesús, pero no son una palabra de consuelo, sino una palabra de condenación por no haber producido con su talento lo que Dios esperaba que hiciera ese siervo. Fíjese cómo le dice a los primeros 2 siervos, a los que multiplicaron, el que entregó 5 y él entregó 5 más, al que le entregó 2 y el siervo entregó 2 más. Dice: y su señor le dijo: buen siervo fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que al que no tenía y al que no produjo frutos del talento que le dieron, del único talento, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 5 y lo condenaron por no haber producido lo que Dios esperaba de sus talentos. Y así tenemos que aplicar a nuestra vida. Dios nos regala, Dios nos ofrece regalos, talentos para nosotros trabajar para el Señor, para trabajar en la obra del Señor, para servir en la obra del Señor. Y el Señor espera de nosotros que mientras estemos aquí, en esta tierra, presentes, los utilicemos y produzcamos fruto con esos talentos. Frutos para su gloria y su honra. Frutos para entregárselos a Él y devolvérselos a Él. Porque para eso nos los da, para que entonces los usemos para su obra, para honrarlo a Él. Y si no lo utilizamos, nos va a pasar como el que no lo utilizó, que le van a quitar su talento, se le van a dar que tenía más y entonces será condenados, como dice la palabra de Dios. Y termina esta sección del Señor Jesús después de las parábolas con una mención a un juicio que el Señor Jesús va a hacer sobre las naciones, separando a las ovejas y de los cabritos. Dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lea usted esas palabras del Señor Jesús al final capítulo 25 para que podamos entender la importancia de lo que es hacer el bien y sobre todo a las que son, como llama el Señor Jesús, mis hermanos más pequeños, haciendo referencia, como entienden muchos, al pueblo de Israel. Como cuando Dios habló con Abraham y le prometió a Abraham y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Los que te bendiceren serán bendecidos. Los que te maldijeren serán maldecidos. Así como
las naciones y aún nosotras las personas tratemos al pueblo de Israel, a estos, como dice el Señor Jesús, mis hermanos más pequeños, entonces así veremos cómo el Señor va a compensarnos, no solamente después de haber creído en Cristo como Señor y Salvador, porque es la única manera de recibir salvación y vida eterna, sino también porque en alguna manera, como muestra de nuestra fe, apoyamos a Israel y defendimos a Israel en todo aquello como nos dice la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, bendice la misma y te rogamos en el nombre del Señor que tú la uses para fruto tuyo, para bendición de los que los oigan, la escuchen, Padre Santo, que tú corrijas algo, Señor, que pueda ser incorrecto en lo que he dicho o expresado, Padre mío, y que tú sepas, Señor mi Dios, llevar a los corazones de aquellos que le escuchan para salvación, para consagración y reconciliación de los creyentes. Padre, gracias. Padre amado, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.